Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. 4 horas al día. Una sexta parte del día completo. Si nos dijeran que es una jornada laboral reducida, pues nos parecería poco, la verdad. Pero es que ese es el tiempo medio que los niños y adolescentes dedican a las aplicaciones del móvil. Hoy vamos a analizar esto a fondo porque los datos que tenemos delante son, cuanto menos reveladores. Y no solo reveladores, yo diría que dibujan un cambio de paradigma total en cómo se están, desarrollando las mentes más jóvenes. El tema va mucho más allá del típico «los niños pasan mucho tiempo con el móvil». Totalmente. Para esta inmersión nos basamos en una fuente muy potente. Es el último informe anual de Custodio, una plataforma internacional de bienestar digital. Y ojo, que no son datos de una encuesta cualquiera. Para nada. Es un estudio masivo de 2025 sobre 400.000 hogares. ¿400.000? Sí. Con hijos de 4 a 18 años, en 6 países, y España está entre ellos. Así que la misión de hoy es intentar responder a una pregunta que a mí me inquieta. ¿Estamos presenciando la creación de una generación con un cerebro de bajo esfuerzo? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver qué nos dicen los datos sobre el contenido que consumen, cómo moldea su comportamiento y sobre todo las consecuencias que ya se están midiendo. Exacto. Y no se trata de demonizar la tecnología para nada, sino de entender la mecánica que hay detrás de estas cifras. Vamos a conectar los puntos entre los datos de uso y lo que la psicología nos dice sobre la atención, la recompensa, la formación de hábitos. Es una conversación crucial, yo creo. Pues empecemos por la cifra que lo domina todo. De esas 4 horas diarias, la mitad, casi 2 horas, se van directas a una sola aplicación. TikTok. Es la reina indiscutible, no hay duda. Y aunque YouTube le sigue de cerca, con casi 1 hora y 10 minutos, el formato que lo ha conquistado todo es el vídeo corto. Pero aquí viene lo que a mí, de verdad, me ha dejado de piedra. Este formato está canibalizando el tiempo que antes se dedicaba a los videojuegos. Ahí está una de las claves más sorprendentes del informe. Sí, estamos viendo cómo una actividad que es, en esencia, pasiva, está desplazando a una interactiva. Y la explicación es puramente neuroquímica. Gloria Rodríguez, que es una psicóloga infantojuvenil que colabora en el informe, lo describe como un mecanismo de sobreestimulación cerebral. Sobreestimulación. Suena intenso. Y lo es. A ver, imagina una máquina tragaperras. Cada vez que tiras de la palanca hay una pequeña posibilidad de premio. La anticipación ya libera dopamina. Vale. Que da premio cada segundo. Cada deslizamiento del dedo es una novedad, un estímulo visual, auditivo, diferente. Es una microdosis de dopamina. Una recompensa inmediata, constante. Y esto es lo importante, que no requiere absolutamente ningún esfuerzo. Claro, es un chute de placer sin tener que trabajar por él. Un buffet libre para el cerebro donde no tienes ni que levantarte a por la comida. Pero si el cerebro se acostumbra a eso, a esa gratificación sin fricción, ¿qué pasa cuando se enfrenta a algo que sí requiere un mínimo de trabajo? Esa es exactamente la cuestión. Se produce una consecuencia directa, y es que se desploma la tolerancia a la frustración. El cerebro se malacostumbra a la inmediatez. Y ligado a eso, se atrofia la capacidad de esfuerzo. O sea, ¿para qué voy a esforzarme en leer un párrafo si puedo ver un vídeo que me lo resume en 15 segundos? ¿Para qué voy a intentar pasarme un nivel difícil de un juego si puedo seguir deslizando el dedo y obtener satisfacción inmediata? Vale, esto me lleva directamente al punto que más me ha costado entender del informe, el declive de los videojuegos. Los datos hablan de entre 5 y 10 minutos menos al día. No parece una barbaridad, pero la tendencia es a la baja. Y me choca porque siempre hemos pensado que los videojuegos, con sus retos, su interactividad, eran más estimulantes. ¿De verdad ver vídeos pasivamente le está ganando la partida a jugar? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pensamos en los videojuegos como el máximo exponente del entretenimiento digital. Pero la respuesta está precisamente en lo que acabamos de hablar sobre el esfuerzo. Los videojuegos, incluso los más sencillos, te exigen algo. Tienes que aprender unas reglas, tomar decisiones, coordinar movimientos, fallar y volver a intentarlo. Hay una curva de aprendizaje, claro. Y una necesidad de persistencia. Pero, ¿no es eso parte de la diversión? ¿El superar un reto? Lo era. Pero el cerebro que lleva 2 horas en lo que podríamos llamar el modo TikTok ya no tiene paciencia para eso. El informe lo expresa de una forma muy gráfica.
El simple hecho de pasar de una pantalla a otra, dentro de un juego, navegar por un menú, leer instrucciones, se percibe como un obstáculo, como un trabajo. O sea, que lo ven como una tarea. Exacto. Es un esfuerzo mental que la cultura del deslizamiento está, pues, erosionando. La pregunta que se hace el cerebro es, ¿por qué voy a trabajar para conseguir la recompensa de pasarme un nivel en 10 minutos si puedo tener 100 microrecompensas en ese mismo tiempo simplemente deslizando el dedo? Es increíble. ¿Me estás diciendo que el mismo mecanismo que hace a TikTok adictivo está, en esencia, haciendo que un videojuego complejo parezca aburrido o demasiado difícil? Está literalmente recalibrando el umbral de la paciencia de los chavales. Exacto. La vía de menor resistencia neurológica siempre gana. Y es infinitamente más fácil deslizar que pensar, planificar una estrategia o perseverar tras un fracaso. Estamos viendo un cambio en la economía de la atención. Y parece que en España nos hemos tomado esta nueva economía muy a pecho, porque los datos de nuestro país son para analizarlos con calma. De los 6 países del informe, España es líder absoluto en consumo de redes sociales. Los datos son contundentes, sí. 77 minutos de media al día. Es más de 1 hora y cuarto. Y la tendencia es al alza, ¿eh? Son 10 minutos más que en 2024 y 7 por encima de la media global del estudio. La psicóloga Gloria Rodríguez lo califica de preocupante, pero añade un matiz que me parece fundamental. Dice que no le preocupa tanto la cantidad de tiempo como la calidad de ese tiempo. Ese ambiente de cambio continuo, frenético. Claro. Si algo te aburre un solo segundo, lo descartas, pasas a otra cosa. Y eso tiene una consecuencia directa en la capacidad de concentración. Estamos entrenando al cerebro para no prestar atención a nada durante más de unos pocos segundos. Se pierde la capacidad para el pensamiento profundo, para la lectura reposada. Incluso para seguir el hilo de una película sin mirar el móvil. Totalmente. Y como bien dice la psicóloga, esto no es algo que afecte solo a los menores, ¿eh? A los adultos también nos ocurre. Todos notamos cómo nuestra atención está cada vez más fragmentada. Sí, la sensación de no poder concentrarte en una sola cosa es muy real, la verdad. Pero el informe presenta a otro experto, el psicólogo clínico Francisco Villar, que nos lleva a un terreno, bastante más oscuro. Él conecta este uso intensivo con problemas de salud muy serios. Sí, Villar se apoya en un estudio muy potente de finales de 2025 con más de 10.000 menores de 9 a 16 años. Y las conclusiones son, pues, alarmantes. Detectaron que la mera posesión de un smartphone, ni siquiera su uso, ya se correlacionaba con un incremento, significativo, de la obesidad, los problemas de insomnio y la depresión. Espera, frena un momento. La simple posesión, La simple posesión. sin entrar a valorar cuánto lo usan. Eso es muy fuerte. Es como si el propio objeto ya proyectara una sombra sobre su bienestar. Exacto. Sugiere que la disponibilidad constante del dispositivo, la tentación, la presión social asociada a él, ya es un factor de riesgo en sí mismo. Y por si este cóctel no fuera suficientemente complejo, el informe abre un frente completamente nuevo, la inteligencia artificial. Aquí los datos de España son de otro planeta. En 2024, un 14% de los niños españoles usaba la IA. 14%. Un año después, en 2025, la cifra se ha disparado al 44%. Es un salto brutal. Es una locura. La mayoría, un 55%, la usa para los deberes, cosa que podíamos imaginar. Pero el dato que a mí me ha dejado helada es que un 17% ya la utiliza para chatear, para conversar. Y este es un punto que preocupa enormemente a los 2 psicólogos del informe. Ambos ven el mismo riesgo principal, el aislamiento social. Villar usa una frase que es un puñetazo. Dice que este comportamiento casi le desvincula de la reacción y de la expresión emocional del otro. Claro, es que estás hablando con una entidad que no siente. Puede simular empatía, puede darte las respuestas que quieres oír, pero es una comunicación en un vacío emocional. No hay un interlocutor real. Entonces, ¿por qué un adolescente preferiría eso a hablar con un amigo por WhatsApp? Porque es seguro. No hay riesgo de rechazo, de malentendidos, de conflicto. La IA es un interlocutor complaciente y predecible. Pero al eliminar el riesgo, eliminas también la esencia de la interacción humana. La empatía, la lectura del lenguaje no verbal, el aprendizaje que surge del roce social. Estás entrenando para mantener una conversación, pero no para construir una relación. Justo. Y justo aquí, los datos nos vuelven a sorprender. Porque mientras sube como la espuma el chat con la IA,
El uso de aplicaciones de mensajería de toda la vida, como WhatsApp, ha caído un 14%. Es otra de las grandes paradojas del informe, sí. Los datos globales de uso diario son reveladores. WhatsApp apenas 17 minutos al día, frente a los 59 de Snapchat, que es mucho más visual, o los 28 de Discord, que está muy ligada a los videojuegos. A primera vista, no tiene sentido. Es una paradoja aparente. Gloria Rodríguez le da una explicación lógica. No es que se comuniquen menos, es que lo hacen por otros canales. La comunicación está migrando a los chats integrados en los propios videojuegos como Roblox o Fortnite o a plataformas como Discord. La conversación sigue ahí, pero se ha mudado. ¿Entendido? Pero la psicóloga añade un matiz crucial, que para mí es una de las ideas más potentes del informe. Dice que con este cambio se está perdiendo la comunicación espontánea. Ahora todo está como más controlado. Exacto. Y es una diferencia abismal. Piensa en la diferencia entre mandarle un mensaje rápido y absurdo a un amigo porque has visto algo que te ha hecho gracia Sí. y comunicarte en el chat de un juego para coordinar una estrategia. Lo primero es conexión pura y espontánea. Lo segundo es logística, es funcional. La comunicación se vuelve un medio para un fin, no un fin en sí misma. Ahí está. Vamos, que las conversaciones se vuelven menos viscerales, más de postureo o con un objetivo concreto, menos humanas en el sentido tradicional. Y si sumamos eso al auge de charlar con una IA, el panorama de las interacciones sociales futuras es, como mínimo, inquietante. Precisamente. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, la que cualquier familia se estará haciendo ahora mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Y aquí es donde el debate se pone realmente interesante, porque los expertos que hemos analizado no se ponen de acuerdo. Hay dos caminos muy distintos. Sí, el debate sobre las soluciones se bifurca por completo. Por un lado tenemos la postura de Custodio y la psicóloga Gloria Rodríguez. Ellos proponen lo que podríamos llamar una integración guiada. Defienden el uso de herramientas de supervisión parental, pero siempre como complemento de un acompañamiento activo. O sea, no espiar. No, no se trata de espiar, sino de entender qué hacen, con quién hablan y poder conversar sobre ello, como una especie de copiloto digital para los padres. ¿Vale? Pero insisten en que las herramientas solas no sirven de nada. Deben ir acompañadas de una educación constante, en prevención, en desarrollar un pensamiento crítico, para que sean los propios menores quienes identifican los riesgos. Y la clave de todo, un diálogo permanente en la familia, para que no lo vean como una imposición. Esa es la vía del acompañamiento. Suena razonable, muy adaptada al mundo en que vivimos. Pero luego está la otra postura, la de Francisco Villar. Y es mucho más drástica. Mucho más. Villar es tajante. Sostiene que no existe una forma segura en la que los menores puedan beneficiarse de estas tecnologías sin sufrir sus enormes riesgos. Para él, el único camino válido es el distanciamiento. Alejar a los menores de los móviles y las redes sociales el mayor tiempo posible. Cuanto más tarde tengan su primer móvil, mejor. Es una postura de protección total. Pero su crítica a la primera vía, la del control parental, es muy aguda. A mí me ha hecho pensar mucho. Dice que poner todo el foco en lo que hacen los padres puede ser contraproducente. Es un punto muy potente, sí. Villar argumenta que puede acabar culpabilizando a los progenitores. Si a pesar de sus esfuerzos su hijo sufre algún problema, la culpa recae sobre ellos por no haberlo hecho suficientemente bien. Además plantea que una supervisión constante puede minar la autonomía de los adolescentes, creando una dependencia del control paterno que luego es muy difícil de romper. Ahí está el dilema. Por un lado, la integración guiada, que parece más realista. Por otro, el distanciamiento como protección, que busca cortar el problema de raíz. Dos caminos que dejan a las familias en una encrucijada, la verdad, sin un manual de instrucciones claro. Es una posición increíblemente compleja porque, ambas posturas tienen argumentos muy sólidos. Pues, a modo de resumen de todo lo que hemos desgranado, hemos dibujado un panorama dominado por la gratificación instantánea de los vídeos cortos. Un formato que parece estar recalibrando el cerebro de los jóvenes hacia el bajo esfuerzo y mermando su capacidad de concentración. Hemos visto cómo los estudios ya establecen conexiones alarmantes entre la simple tenencia de un smartphone y problemas de salud física y mental muy serios, como la obesidad o la depresión.
Y, por último, hemos explorado esa nueva dinámica social donde la inteligencia artificial y las plataformas de nicho están creando una comunicación, menos espontánea, más controlada y potencialmente más aislante. Y la tensión de fondo es evidente. La tecnología es una realidad inevitable. No podemos meter a los chavales en una burbuja. Pero al mismo tiempo, la evidencia sobre sus riesgos para el desarrollo cognitivo y emocional es cada vez más abrumadora. Y el hecho de que los propios expertos ofrezcan soluciones tan divergentes nos dice que, como sociedad, todavía estamos intentando entender la magnitud de este cambio. No hay respuestas fáciles, y las familias están en primera línea de este experimento social a gran escala. Exacto. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión, algo en lo que seguir pensando después de apagar esto. Sí, como apunta una de las expertas, la comunicación se está volviendo menos espontánea y más controlada. Y si a eso le sumamos las conversaciones con inteligencias artificiales que simulan, pero no sienten emoción, ¿qué habilidades sociales clave podrían atrofiarse en la próxima generación? Pensemos en la capacidad de resolver un conflicto cara a cara, de leer el lenguaje corporal, de sentir empatía real por alguien. ¿Cómo podría esta atrofia redefinir la naturaleza misma de nuestras relaciones, tanto personales como profesionales, en el futuro? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.